Instrucciones para el asombro. Suceden cosas. La vida insiste en crear planes perfectamente inútiles. Espera lo que no llegará. La ilusión alimenta un hueco donde nada duele tanto como su propio brillo. Corona para el viejo manco, y me refiero a Cervantes. Cervantes sobre su brazo vacío florecieron todas las espadas de la lengua castellana, esa que usted y yo conversamos. Muy buenos días, querido Jorge, amables radioescuchas, reciban ese siempre afectuoso saludo de corazón a corazón de Jorge Chuya y su servidor Ramón Sonnenholzner en esta mañana, mi querido Jorge. ¿De qué día? Miércoles 3 de diciembre. Bueno, felicitaciones a doña Claudia, que hoy día cumple un año más de existencia. ¿Ah? ¿Cómo está usted? Muy bien, don Ramón. Empezando fuerte el inicio del mes, bueno, el último mes del año, trabajando. Trabajando. Bueno, ¿cómo va ese universo de formación de jóvenes que usted tiene a través de la Fundación Humana? Bueno, justamente estábamos haciendo un repaso, ¿no?, de lo que fue el fin de semana, de los 2 días que estuvieron los chicos con nosotros hablando sobre política, también mejorar la comunicación, cómo mejorar contar historias. Y creo que salió un evento bastante bonito. Ojalá podamos tener la oportunidad de repetirlo en un futuro cercano. Que Dios lo quiera, dicen en algunas partes. El primer semestre del 2026 se tratará reformas laborales. El ministro del Trabajo afirma que se buscan cambios para que durante los próximos años se alcance una empleabilidad formal por lo menos del 40%. Una medida sería división de jornada, que no se trataría de trabajo por hora. Adelante. Eso es algo que, bueno, particularmente yo lo vengo hablando desde algunos meses atrás. Ecuador está estancado, no suele pasar esa barrera del 40% en empleo formal. Desde hace unos 10 años más o menos, al menos las cifras que yo revisé seguramente es más, siempre pasa por el 31, 38, que es lo que estamos actualmente, y nos quedamos ahí. Y para mí es preocupante porque si no hay trabajo formal, a pesar de que igual se siente que existe productividad en el país por la informalidad y demás, recordemos que la formalidad también ayuda a las personas a no estar en incertidumbre, porque eso nos permite tener acceso a seguridad social, a poder tener ciertas garantías como trabajadores, y a eso hay que tratar de apuntarle. Así que esperemos que realmente esas reformas sean profundas. Muchas de ellas, nosotros también desde la organización que dirijo hemos tratado de hablar de este tema y puesto propuestas sobre la mesa, que son un poco bastante impopulares, no diría yo. Ayer hablábamos con el señor Noblecilla, dice ser experto en la materia de inteligencia artificial, y dice que el reemplazo será brutal de mano de obra o de trabajo en el mundo. En ese marco, ¿no se dificultará eso, querido Jorge? Yo también coincido en ese caso con el señor Noblecilla, y justamente también estaba escuchando un podcast antes en la mañana mientras caminaba con mi perro, donde había un ex ingeniero de Google, un alto mando de allá, que justamente mencionaba que él actualmente tiene que tener sobre la mesa las dos opciones. Esa opción en donde la IA puede convertirse en ese aliado importante para nosotros, pero esa segunda opción donde la IA puede ser perjudicial, desde no solamente el hecho de crear un vacío enorme justamente por el tema de cuántos empleos se van a perder, sino también cuántas riquezas no se va a poder distribuir en ese caso. La hora, querido Jorge. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Usted está escuchando la mañana en RTP por la 96.5 en Guayaquil y Santa Elena, la 98.7 en la provincia del Oro, y también nos pueden escuchar como RTP Ecuador en Facebook y YouTube. Por otro lado, nuevo récord de muertes violentas en el país. El máximo histórico se había registrado en el 2023 con 8.248 casos. Esa cifra ha sido superada, querido Jorge. ¿Qué le parece? Bastante preocupante. Es una lástima tener el año más violento de nuestra historia, y lo peor es que no vemos realmente que exista un plan o ese deseo de querer frenar todos estos actos. Pueden existir ciertos actos particulares y momentos donde uno puede ver que desde el gobierno, desde las Fuerzas Armadas están haciendo algo, pero ¿cuál es el plan unificado para eso? Eso todavía me queda un poco en la duda, y como ciudadano sí me gustaría sentirme más seguro en mi país y en mi ciudad. El amor también pide pausa para volverse distinto. Y me pregunto, ¿no será que nuestra seguridad también pide pausa
para volverse un poco distinto, un tanto distinto. Le damos la bienvenida a nuestra querida compañera, la mujer del sur, la que atraviesa 22 kilómetros más o menos para llegar acá. Más o menos. Más o menos, ¿eh? Pero bueno, o sea, hoy intenté salir aún más temprano, pero esta orejita que está aquí nuevamente se congestiona. Un mes bastante movido. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas y disculpa por esos 5 minutos de atraso. No pasa nada. 7 de la mañana. En punto. En punto. En punto. 4.50 minutos de atraso. No pasa nada. Aquí estábamos defendiéndonos con el joven Jorge hasta que usted llegue. ¿Cuál fue la nota de ayer? Usted sabe que no le dejo de preguntar eso cada vez que llega. ¿Cuál fue, desde su visión de periodista y reportera, cuál fue la nota específica que le llamó la atención ayer? Don Ramón, creo que definitivamente el caso Villavicencio hoy más que nunca se pone ya en una etapa, yo creería que más allá de decisiva, una etapa en la que se conocerá realmente quién fue el actor intelectual de este hecho. Ya desde las investigaciones de la Policía Nacional se revelan nombres concretos, nombres que ya estaban polulando, por decirlo de alguna u otra forma, en la órbita de este caso. Lo ha llamado la Fiscalía magnicidio Fernando Villavicencio, pero sin duda alguna confirma las teorías que se decían, en las cuales se involucran a José Serrano, se involucra también al señor Daniel Salcedo, se involucra al señor que está en Miami. Dicen que tiene a más aún información de lo que se ha dicho, y más ahora en esta etapa. Así que, don Ramón, veamos qué realmente ocurre, y en medio de estas investigaciones salen las hijas también de Fernando Villavicencio a pedirle al presidente pues que actúe con contundencia. ¿A qué se han de referir? Porque yo no creo que el presidente pueda interferir en la justicia. Hay que también en ese sentido tener claro las independencias con las que debe actuar cada institución. Por otro lado, ayer había una discusión, vi un podcast del canal amigo Teleamazonas en la cual entrevistaban a 2 asambleístas y se discutía la forma como se ha calculado el gasto público y la reducción en la educación. Y decía esta señora que hay crecimiento, la gobernista, la asambleísta gobernista y la asambleísta correísta, la señora Alemán y la otra, no me acuerdo el apellido, sostenía a la una en defensa del presupuesto que hay un crecimiento del tema de la educación si se lo relaciona entre el 25 y el 26, no con el 24. Eso era lo que señalaba. Y hoy Diario El Universo trae una nota que dice: análisis de los presupuestos de educación. El ministro de Educación señaló que es falsa la afirmación de que hay reducción en el presupuesto de las universidades. Gobierno y activistas en pugna por recursos por las universidades. Ministerios señalan en un comunicado público que es falsa la afirmación que existe una reducción en el presupuesto universitario. Y señaló algo importante, ¿no? Que también las universidades no lograron completar el 100% de ejecución. Algunas universidades, y eso de acuerdo a una fórmula que existe, les termina reduciendo el valor por falta de aplicación en la inversión. Ahí justamente estuve leyendo bastante el tema el día de ayer. Ahí lo que ocurre en estos momentos en la opinión pública es que hay 2 formas de medir el presupuesto que están contrapuestas, ambas correctas pero contrapuestas. La parte del gobierno, ellos mencionan que la proforma, si comparamos la proforma del 2025, que la proforma estamos hablando del presupuesto futuro, lo que se va a ejecutar, planificar y se ejecute durante el resto del año, con la proforma 2026, que también es futuro, eso aumenta. Pero si comparamos el presupuesto codificado 2025, que es la ejecución presupuestaria per se, que hasta este momento tenemos hasta datos hasta septiembre de este año, y lo comparamos con la proforma 2026, ahí sí disminuye. Pero lo que se menciona, y esa es la línea de mensaje que utilizan la oposición básicamente y varios actores sociales, pero lo importante ahí es que estamos hablando de que es un presupuesto hasta septiembre. En teoría todavía no se ha contabilizado ni octubre, noviembre, diciembre para justamente ejecutar todo ese presupuesto, que es lo que menciona el gobierno, que una vez termine ese año de ejecutarse, las cifras van a ser similares y la proforma 2026 va a aumentar. Bueno, vamos a ver ese tema, ojalá que tenga un buen fin. Hay universidades que realmente no merecerían recibir porque tampoco hacen autogestión. Exacto. Están en una posición extremadamente cómoda. Hay otras que en cambio se han vuelto máquinas de hacer plata, como el caso de la UNEMI,
que es una universidad de milagro que tiene hoy día el mayor número de alumnos en masterados. Han generado maestrías de $2.000, $2.200 y está entrándoles, como dicen los peruanos, un huevo de plata. O sea, también hay que ver la calidad de administradores que tiene. No se puede manejar la dinámica de ninguna actividad sin indicadores. Y cuando hay indicadores malos, pues hay que castigar. Es decir, se fija ante unos indicadores y si se logra eso, se premia al Ejecutivo o se le disminuye al Ejecutivo en el caso de las empresas. En el caso de las universidades, un poco eso es el método. Medir la eficiencia, cumplimiento de presupuesto, cumplimiento de papers publicados, una serie de elementos que tienen que ser medidos. Y no salir simplemente con un letrerito y decir, no nos dieron la plata, oiga. Revisen, para eso están las universidades, tienen consejos abiertos, elijan un nuevo rector y nuevas autoridades que le permitan retomar un crecimiento adecuado. De hecho, lo que usted dice, don Ramón, es importante. Si saben, el tema sobre todo de papers, de investigación, hay un rubro destinado para las universidades que yo recuerdo perfectamente porque comenzaron a salir justamente también en el momento de la pandemia estas reducciones para comenzar a cuadrar las cuentas fiscales y salió que muchas de las universidades ese rubro justamente de inversión para investigación, nanay, no los utilizan, no los tocan, no los invierten y al final del día tienen docentes con una necesidad eminente de querer pues también escalar. Recordemos que el sistema educativo es por escaños, por puntuaciones, por categorías y las universidades no estaban invirtiendo ese rubro. Ahora, lo que también creo que por parte de la oposición, como ya lo señalaba Jorge, también ya es algo de siempre querer estar oponiéndose a algo, porque a ver, los rubros comienzan a verse a mediados del año del 2026, por lo menos para ver si existe o no una modificación en el tema de lo destinado para estas áreas. Lo importante aquí no únicamente es que se cumpla o se dé o se destine, es que finanza también den la plata, porque si no hay dinero, ¿cómo van a ejecutar también en otras instancias? Así que habría que ver cómo se desarrolla el 2026 y para mí la oposición siempre está presta también para oponerse a todo. Para joder, digo usted, en mejor síntoma. ¡Aumenta! Este es un titular para la chismografía política y para la visión contemporánea. Está enfrentándose la distancia entre Marcela Guiñaga y el expresidente Correa. La Guiñaga señaló, el Ecuador de hoy no es el Ecuador de Correa, necesita diálogo, dijo la prefecta. Exmandatario, eres demasiado importante y sabia para la actual RC. ¿Qué le parece, Astrid? Don Ramón, creo que bueno, en estos momentos creo que Marcela Guiñaga vuelve a dar unas clases pues de política y de la alta, porque a pesar de que el primer mandatario pues le ha dicho, si usted quiere conversar, converse, y le ha dicho, haga lo que usted quiera, como también de alguna forma de decirle, no me interesa tanto su perfil en estos momentos. Ella pues ha dicho que está analizando si se retira o no de la RC, se mantiene o no, pero que va a continuar con la gestión de prefecta, que es lo que hoy le ocupa. Y me parece perfecto. Ahora, por el otro lado, no es el único problema que enfrenta la prefecta Marcela Guiñaga. Tiene también el problema con el ministro Luque, al quien le ha dicho, mire, no más problemas, vamos a sentarnos, hablemos esto. Sobre el tercer puente. Sobre el quinto puente. Entonces le he dicho, solucionemos en la práctica. Así que yo creo que nuevamente da clases de un perfil político bastante racional y que sabe jugar muy bien a la política, que sabe ocupar su lugar en estos momentos de prefecta y que está en un puesto público y que a eso se debe. Y que resalta la labor de un prefecto, ¿no? Exactamente, no sí. Es culipandiante. Busca el consenso o el diálogo sin ser culipandiante ni hacer genuflexiones, ¿no? O sea, es muy interesante esa posición y eso fortalece su liderazgo, ¿no? Por otro lado, estas cosas, ¿no?, solo se dan en el tercer mundo, ¿no? En plena joda del país, en plena joda porque el país está complicado políticamente más que económicamente. Olsen plantea reducir horas de ley seca para comicios y gremios aplaudieron o aplauden la iniciativa, dice el Universo. Ahí estará la colentura de la sábana para hacer nota
de tercera página de uno de los diarios más importantes de este país, me quedo preguntando. ¿Estará ahí la calentura, compañero? Bueno, Ramón, creo que esas son las propuestas que nos quedan, al menos para terminar el año por parte de la Asamblea, que necesita realmente empezar a trabajar en los planes a futuros y dejar de contar justamente con los proyectos urgentes del presidente. Lo que yo sí creo en ese sentido, para mí está mal planteada esa propuesta de ley. Para mí personalmente se debería eliminar completamente eso. No creo que el tener ese tipo de horas realmente ayude a algo, madurez política al parte del ciudadano meditar su voto o algo así. Sí, pero tampoco es una propuesta urgente. No lo es. O sea, de tocar ese tema de reducción de horas, hasta suena de mi parte, ¿no? De mi parte. En estos momentos, cuando tienes un año donde no vas a tener elecciones, hasta irrelevante. Sí. O sea, no cabe. Hay otras cosas que se pueden tomar en cuenta y es lo que le preguntábamos siempre en estos mismos micrófonos a todas las asambleístas que tienen la oportunidad de venir y conversar con nosotros o nos dan parte de su agenda para conversar. ¿Qué propuestas van a tener? ¿Cuál es la ruta? Pero no vamos a tener en estos momentos como prioridad si se reduce o no las horas de ley seca. Por eso me decía, estar ahí la calentura de la sábana, más allá de que pues, puede ser positivo o negativo, se lo pone además con una foto sonriente a nuestro preciado y querido amigo en la presidencia de la Asamblea, aliviará al que vende cerveza, o trago, porque lo demás no está prohibido, comer, pasear, nada de eso está prohibido. Sin embargo, se vuelve para los negocios siempre la época electoral una contracción del negocio. 13º influyó en alza de ventas, pero más pesó el efecto rebote, dice el mismo diario. El 28 de noviembre, día del Black Friday, se registró un aumento del 20.9% de las ventas en comparación al 2024, según el SRI. Bueno, vamos con... Todavía no están ni las declaraciones. Bueno, por el IVA que está online, sí lo pueden determinar. Vamos con nuestro invitado, querida Esther. 7:11, don Ramón. Está con nosotros Valeria Estefanía Llanes. Ella es presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Amauta Huasi. Vamos a hablar sobre lo que conversábamos, el tema de los desafíos que representan también en las universidades y el planteamiento de la reducción. Esta universidad, sobre todo, presentaba... o por lo menos se la ponía de ejemplo por parte de la oposición en la Asamblea Nacional en la reducción de el presupuesto para el 2026. Bienvenida a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos, estimada Valeria, muy amable. Hola, buenos días con todos los oyentes de RTP Noticias, muchísimas gracias por el espacio que nos están brindando. Estamos aquí justo representando a la Universidad Amauta Huasi en este espacio y en este tiempo bastante de incertidumbre y peligro a la educación superior. Estimada Valeria, solamente para conocer de tu figura de liderazgo, tú eres estudiante de qué facultad de la universidad. Yo soy estudiante de la carrera de Gestión Infantil Familiar Comunitaria, así es como se llama mi carrera. Estamos casi desde el inicio de la universidad. Okay. Y bueno, voy a tener el orgullo de ser la primera promoción de graduados de mi carrera. Ahora sí, no sé si podríamos en estos momentos comenzar con el último punto que yo señalaba. Escuchaba desde la Asamblea Nacional y tú también pudiste estar pendiente del tema de las noticias en cuanto a la reducción del presupuesto para las universidades. Un asambleísta, si no me estoy equivocando, y creo que no es así porque lo recuerdo muy bien, de la RC señalaba que esta universidad presenta justamente una reducción en su rubro. ¿Qué saben ustedes sobre el tema y cómo también defienden lo destinado, los fondos para las universidades? Bueno, dame un minuto, por favor. Siete horas con 14 minutos. Estamos justamente en la mañana en RTP por la 96.5 en Guayaquil y Santa Elena. 98.7 en la provincia del Oro. Y en el Real Audio en www.rtp.es. Ahí está. La tenemos nuevamente, Valeria. Gracias. Aquí estoy. Les pido mil disculpas, tuve un pequeño falla técnica. Pero a ver, les comento, sí, realmente las declaraciones fueron porque
A nosotros en el presupuesto se demuestra que nos hacen una rebaja de un 68% en comparación a lo que teníamos. Teníamos asignado 12 millones y nos están bajando a 3.7 millones. Entonces, cualquier persona en cualquier empresa, en cualquier organización, ni se diga en una institución educativa, si tú ves ese número de rebajas, simple y sencillamente entiendes que puede caer en un cierre técnico y todo lo demás. Entonces, estos datos sí, ustedes pues, los tomaron de la directiva de la universidad, fueron socializados, o de dónde toman ustedes estos datos. del informe que presentan para poder socializar y aprobar para el presupuesto del año 2026. Ahí están los cálculos, están cómo se hace este comparativo y cómo van haciendo en general todo este tema del presupuesto. Hay algunas universidades que somos como las más afectadas, de las que nos bajan, en cambio hay otras universidades que les suben el presupuesto. Nosotros somos una universidad literalmente nueva, recién este año entramos al FOPEDEUPO, nos acabamos de institucionalizar recién este año y los anteriores años funcionamos más con fondos de inversión, que es como con el presupuesto de inversión, que es como se sostiene una universidad nueva. Entonces, nuestra situación como Universidad de Motaiguasi es muy particular. Estamos alrededor de 2.200 estudiantes estudiando en la universidad y esperando a que ingresen ahorita también los nuevos aspirantes a la universidad. Y el presupuesto lo que hace es ajustar todo el tema operativo de la universidad. Entonces, lo que se está pidiendo realmente es que se evalúe desde las áreas respectivas, desde el Viceministerio de Educación Superior, desde el Ministerio de Finanzas, que se evalúe cómo se está haciendo el cálculo específicamente en la Motaiguasi y que nos tomen por lo menos el gasto corriente, que nos hagan el cálculo del gasto corriente al final del 31 de diciembre del 2025. Estimada Valeria, solamente para dejarlo claro, porque señalabas al inicio que ustedes tenían un presupuesto de 12 millones, ¿no? Y les han reducido 3 millones, no les han reducido a 3 millones. A 3 millones, a 3.7 millones. No, se les redujo 3 millones. Para el año 2026 nos están asignando 3.7 millones para ejecución en el Eso año. No representa el 68% de los 12 millones. Por eso nos están sacando 8 millones del presupuesto de acuerdo al cálculo. Ok. Y por eso implica el 68%. Por eso ustedes han de haber visto en todas las publicaciones y demás, nos están diciendo justamente que somos ya por cierre técnico, que ya se cierra la universidad y todo lo demás. Porque ¿La universidad está por cerrar? No. Okay. La universidad no está por cerrar, ya nos aclararon, incluso todas las autoridades están ya declarando esta información. La universidad está muy estable, estamos realizando todas las actividades académicas, estamos incluso ya recibiendo los nuevos postulantes para este nuevo periodo. Todas las carreras estamos activando bien, el personal administrativo está trabajando con normalidad, en el edificio todos están funcionando y estamos con todas las actividades normales. Valeria, teniendo un poco en cuenta ese contexto que nos dices y también un poco de los datos que puedo sacar de toda esta proforma, hay dos que a mí me resaltan. El primero es justamente hablando de las proformas, de proforma a proforma, porque para mí hay dos formas de ver este tema de presupuesto, que es la de proforma a proforma y la otra de ejecución presupuestaria de 2025 versus proforma, que son dos cosas diferentes, ambas válidas por si acaso, pero diferentes. En cuanto a las proformas de 2025 y 2026, se menciona que la universidad tendría 4.59 millones menos, es decir, en comparación 2025-2026. Sin embargo, si nos enfocamos justamente, creo que lo que aquí tú mencionabas, que era el tema de el presupuesto codificado, que es la ejecución presupuestaria, hasta el día de hoy se cuenta hasta septiembre, todavía falta octubre, noviembre, diciembre. Básicamente la diferencia entre la reducción de ejecución presupuestaria 2025 por forma 2026 sí es de 8.4 millones aproximadamente. Entonces,
lo que se menciona sobre todo cuando tomamos en cuenta este punto de vista del presupuesto codificado es que hasta el día de hoy existe todavía un desfase de presupuesto que la universidad no ha ejecutado como tal. Entonces, sí quisiera también preguntar si alguna directiva o alguna autoridad te ha mencionado por qué no se ha ejecutado hasta, bueno, estamos hablando, todavía queda octubre, noviembre y diciembre, pero casi no se ha ejecutado aproximadamente un número importante que son casi 8 millones. ¿Por qué no se han ejecutado durante este 2025? Sí, las autoridades nos supieron mencionar que son alrededor de 4 millones de dólares no ejecutados porque se recibieron realmente en el mes de octubre, a mediados del mes de octubre. Entonces, desde este tiempo para acá es lo que tienen que ejecutar. Las autoridades nos supieron informar que obviamente esto va para el gasto corriente, que hablamos de sueldos y salarios de toda la planta docente, de toda la planta administrativa. Tomemos en cuenta que mi universidad está asignando en este momento, de hecho en esta semana, ya empiezan a acreditar las becas estudiantiles a los estudiantes de pobreza y pobreza extrema y discapacidad, que se van asignando también. Todos estos gastos se están dando en este momento, y de igual manera hay proyectos de investigación que tienen que asignarse presupuestos, que se están trabajando, y que cuando ya llegó el dinero, de lo que nos supieron explicar es que pudieron empezar a mover toda esta situación. O sea, nos explicaron de hecho que entendamos que fue un año atípico, que este 2025 fue un año atípico porque obviamente hubo cambio de mandato, los presupuestos empezaron después de la posesión del presidente y todo lo demás. Entonces la universidad de hecho se institucionalizó para el mes de junio. Entonces para julio recién entrábamos en el FOPEDEUPO, y todas estas cosas es lo que nos ha pasado a la universidad dentro de este año. Por eso nos supieron decir, dicen que no hemos ejecutado, pero no es que no hemos ejecutado, sino que estamos ejecutando y que no nos entregaban el dinero. Esa fue la aclaración que nos hicieron de parte de las autoridades a los estudiantes. De igual manera nosotros, como estudiantes críticos, se puede decir, estamos haciendo todo el levantamiento de información, el comparativo, para pedir y tener sobre todo información clara, saber cómo estamos realmente, porque no solo es el recibir clases, sino también estar preocupados de la situación de la universidad. Y lo que nosotros lo que más queremos como estudiantes es que nuestra universidad crezca. Realmente nuestro modelo educativo vemos que es muy necesario y es bien importante para el país. Cambiarían muchas cosas pensando en el modo colectivo que nosotros pensamos. Entonces lo que queremos es que crezca. Eso es lo que queremos. Estimada Valeria, para este año la categorización de la universidad fue... ¿Perdón? La categoría de la universidad, ¿en cuál se encuentra? Ahorita estamos institucionalizados, todavía no les asignan no nos asignan una categorización todavía. Recién nos acabamos de institucionalizar, como les comento, en el mes de junio, que fue que terminamos el proceso y ya pudimos. En el 2026, entonces se tienen que para el 2026 tienen que preparar. Exactamente, nosotros entramos al proceso de acreditación para el año 2026 y justamente también para nosotros llegar a este proceso de acreditación nos piden obviamente números, que cumplas con una planta docente, que cumplas con una planta administrativa, que cumplas con los requisitos de carreras y demás, y por eso también se necesita presupuesto. Ahorita les puedo decir un dato, nosotros tenemos 13 profesores titulares y no tenemos más. Entonces, ¿cuál es la idea? Invertir justamente en eso, que nuestros profesores ahorita sean titulares y que nosotros podamos cumplir con estas métricas para poder ser acreditados como tiene que ser de acuerdo a las calificaciones de 6. Estimada Valeria, te quedamos muy agradecida por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y un buen día para todos. 7:24, vamos a una pausa y nos enlazamos de manera inmediata a la cadena del alcalde de la ciudad. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento.
Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Al aire ya, y aquí estamos al aire flotando. Ya llegó el famoso y famosísimo, ¿cómo se llamaba? Globo, el Zeppelin Febres Cordero llegó ahorita, con helio dentro para poder elevarse sobre la tierra. Así que sobre todos los demás. Sobre todos los demás, bienvenidos. Buenos días, don Ramón. Qué bienvenida. Yo tengo que elevarme, es verdad, para poder estar a la altura de este panel. Que, dicho Todos por los nuestra audiencia, es el más filosófico del país. Manifiesto de locos. Y estaba con el tema del Quijote. Y entonces la síntesis que hice de este gran libro de poetas reivindica la locura. Sin ella este mundo parecería demasiado cuerdo para vivirlo. ¿Qué le parece a ti? ¿Reivindicamos la locura o no? Sí, tenemos que reivindicarlos. Y cierto que antes de ir con la cadena estábamos hablando de Don Quijote y de los molinos de viento. Y bueno, mientras se desarrollaba, ¿no?, la información del alcalde, yo le decía que al final del día terminamos luchando contra nosotros mismos y nuestro imaginario. Ajá. Porque dentro de esta historia de Don Quijote, él veía a los molinos de viento como gigantes y luchaba contra ellos. A la final era su imaginación y él. Pero ya en la vida real, cuando tú lo pones en perspectiva, realmente lo que más nos carcome es lo que está en nuestra cabeza. Nos carcome y recarcome. Bueno, yo creo que necesitamos Don Quijote, don Ramón. Sí, ¿no? Soñadores. Siempre recuerdo ese poema de Rubén Darío. Bueno, la memoria a veces me traiciona, ¿no? Pero esa letanía a nuestro señor Don Quijote, creo que debería ser devoción de toda persona. Oiga, ¿ustedes creen que el Quijote quería que lo curen? Sí. ¿Usted cree que lo querían que lo curen? Yo creía, y cuando leí Don Quijote, creía que él quería compartir su locura con su buen amigo. Ajá. ¿Usted qué piensa? ¿Quiere que yo si también viviera ahorita, iría donde el psicoanalista, donde algún cura, o seguiría Yo creo que esa locura era parte un poco de lo que hacía Don Quijote. Y lo que nos hace también a nosotros personas, el soñar, imaginar, querer tratar de defendernos. ¿Usted, César? Yo creo que querer curarse la locura es una tragedia, ¿verdad? Es haber perdido ya la identidad consigo mismo, con los sueños propios. Hay que saber, como dijo el doctor Rosemena Monroy, administrar la locura propia, que es una cosa muy distinta. Y es mejor ser un buen administrador, siguiendo esa frase de la locura propia, que de una, bueno, y ahí desviándome un poco, una mala cordura. Contra la terapia hubiese pensado que estaba Vicente, te decía esto, que no me curen, así pensé que lo diría el Cervantes más que el Quijote, que no me curen. La terapia podría arrancarme a Dulcinea del pecho, que no me curen. La fantasía de ese amor que tenía, ¿no? Que una de las discusiones de los grandes escritores y analistas psicológicos del libro, porque es una de las obras más interpretadas por psicólogos, psicoanalistas, filósofos, etcétera, etcétera, por toda esa carga, ¿no? Dulcinea era guapa o era fea, era una de las gran preguntas que había. ¿Qué es lo que la atraía de esa mujer, no? Pero el nombre, Dulcinea, ¿no? Dulce, Dulcinea. Si era guapa para él, sin duda era hermosa. La belleza está en los ojos de quien ama. Así es, todas las mujeres son hermosas en los ojos correctos. Así es, así es. La hora, doña Astrid. Qué lindo, chicos, ya 8:14 de la mañana. Con 59 segundos, ya son 8:15 con 2 segundos. ¿Qué tenemos en su periódico, querida Astrid? Don Ramón, en primera plana de Diario Expreso, Chuya Gringo. Una imagen bastante pues peculiar, esto a propósito de las fiestas de Quito, pues deja historia con justamente extranjeros, con ciudadanos que llegan a la capital a disfrutar de sus fiestas. Por otro lado, ADN cerca su silencio con el contrato de Helber. Señala este diario, la bancada también, en las bancadas de ADN también se evita sobre todo el encargo de salud y de salud a la vicepresidencia, que son dos temas que preocupa. Se desarrolla en la página 2 en actualidad, donde dice Helber y salud, el muro de ADN que obstaculiza fiscalizar.
¿Y por qué dice que también pues esquiva un poco el tema de la vicepresidencia? Recordemos que ayer salieron unas declaraciones o una respuesta, don Ramón, exactamente, que la vicepresidencia le había dado a la Comisión Nacional Anticorrupción ante unas acusaciones. Y ella acepta que, bueno, estuvieron mal hechas y asume que sí tiene el cargo de ministra de Salud. Entonces, dentro de la Asamblea a eso le hacen, mirar para otro lado. Increíble. No ven el hecho donde tiene que verse. Este tema de Healthbird, o Bird Health, no sé. Healthbird. Es una empresa que hasta la dirección que tenía da cuenta de que es una empresa de papers, de papeles, es una cosa que flota, que está ahí, que no tiene el peso que se aspira para alguien que va a recibir 30 millones por un lado y otros 7 por el otro, ¿no? Y que ha sido presentada de forma deshonesta, porque se nos dijo, era partner de Google, o es partner de Google. No, ganó un premio de un concurso organizado por Google. Más que un premio, ganó, para hacerlo más claro, una capital semilla, tiene un nombre técnico ese tema. Claro, pero incluso cuando dices capital uno podría confundirse, ¿no? Sí. Un capital semilla como, digamos, como regalo. Como regalo, exacto, por haber participado en una actividad organizada por Google. Pero lo presentaron como un socio, un poco más. Y antecedentes graves, ¿no? El presidente anuncia que gana la licitación 20 minutos antes de que se cierre la licitación. O sea, Dios mío, o sea, son cosas que ponen en entredicho y uno, por más que intente o quiera servir, ayudar a un gobierno a que se mantenga en el poder, termina el presidente desautorizado, pierde. Este ya es la segunda o tercera momento en que el presidente confunde datos, toma el agua de Guayaquil como que si tenía caca y no tenía caca. O sea, son cosas terribles. No nos vayamos muy lejos. Hasta hoy día no nos explica cómo pudo cancelar 100 millones de dólares de la deuda ilegítima, ¿cierto es? Yo insisto que esa deuda fue ilegítima, fue cargada y abusiva de los correístas que le tiraron encima toda una glosa que no se la pusieron a los competidores del presidente, de las empresas que compiten con la empresa de la familia. O sea, pero eso no se puede hacer. Hacer una ley que dice que nadie del gobierno se puede beneficiar y después terminar beneficiado de un andista y hasta hoy día no explicarnos si lo pagó y cómo lo pagó. O sea, dicho, ¿cómo lo pagó? Hasta ahora nos dice, giré un cheque de tal valor y pagué. Vaya por ahí. Lo de Progen, protegido desde las esferas del gobierno, en una forma absoluta, como dirían los colombianos, tan berraca, que da a dudar, querido César. Y no nos olvidemos del caso Chalecos, ¿ya? Que al final entiendo que nunca se terminó por mostrar la documentación de las pruebas que efectivamente se hizo en detalle, porque es lo importante, en Estados Unidos sobre estos chalecos para determinar si tenían la capacidad real de resistir las balas. Y se escudaron, como lo han hecho tantas veces, en la confidencialidad aquí en el país, por algo que realmente cualquier pillo podría descubrir. Róbate un chaleco, que viven robándose cosas de la policía, pégale un par de tiros y tú a la criolla averigua con qué lo puedes sobrepasar. Pero eso es lo que no me deja de impactar y creo que nunca nos debería dejar de impactar, don Ramón. Cuando el robo llega a la integridad, a afectar la integridad física de nuestros agentes, cuando llega a afectar ya una esfera de salud, un sector de salud que está en una situación bastante deplorable, provocando la miseria, la enfermedad o el empeoramiento de la enfermedad y hasta la muerte a muchísima gente. ¿Cómo uno puede llegar a ser ni siquiera, digamos, ladrón? Porque no todo el tiempo es robo. ¿Cómo uno puede llegar a ser irresponsable, negligente, poco cuidadoso con cosas tan delicadas? Y lo que queremos como ciudadanos no es decir, tumben a este gobierno. Lo que queremos decir es, oigan, queremos que les vaya bien, pero tenemos el derecho y el deber de exigirles que hagan las cosas de manera correcta y que desplacen, castiguen, expulsen del gobierno a quienes no han cumplido con los estándares debidos. Contáctenos con nuestro corresponsal en la península. Tenemos que conversar hoy día con el quinceañero que está exigiendo tragos sin alcohol, uvas sin pepa, dice él que quiere tomar. No entiendo, ahí se muere de risa Larisa Marangoni. Muchísimas gracias, amigos. Ya lo vamos a felicitar online. Póngamelo en el rostro para celebrar y cantarle el Happy Birthday al hombre de los viernes,
al hombre que asoma los viernes. No se olvide de ponérmelo en la línea. ¿Qué más tenemos, Astrid Sinclair? Don Ramón, página 4 de Diario Expreso, caso Malvinas, 3 militares declaran y terminan la intervención de la defensa. Así señala este diario, quien agrega que la audiencia se reinstalará para los alegatos finales y esto será entre el sábado, lunes o martes. Durante estos 2 últimos días he seguido la audiencia de forma telemática y es bastante interesante, don Ramón, haciendo un resumen. Hay 5 militares que están de los 17 acogidos a una cooperación eficaz con la Fiscalía, quienes pues aceptan que existieron maltratos y otro tipo de acciones en contra de los menores, pero sin embargo señalan estos 5 militares que fueron dejados vivos en Taura. Por el otro lado, los otros 12 militares pues niegan estos señalamientos y lo que sí concuerdan, o en lo que sí concuerdan es que también quedaron vivos los menores. Existe un informe de un policía que llevó el caso justamente por luego de ya establecerse el seguimiento por parte de la Fiscalía, y hay el informe de que se apuntaría que el asesinato de estos 4 menores se habría efectuado a través de una banda criminal que domina en la zona de Taura. La hora, don Jorge. 8 de la mañana con 22 minutos. ¿Usted está escuchando? La mañana en RTP 96.5 Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en el territorio de la provincia más rica del Ecuador, El Oro, y en el Real Audio en www.rtp.es, como dice nuestro amigo en Manglar Alto, en todo el orbe. En todo el orbe. El amigo del Almarato, que está difícil localizarlo. ¿Tiene apagado el teléfono o tiene tantas llamadas de admiradores en el planeta, que en ese orbe, que lo escuchan ya los días viernes? Que ya se conecta. Tienen que estar reventando el celular, pues todos sus amigos regados por el mundo, todos los discípulos de la única corriente pura del socialcristianismo. Que van a estar felicitando. Oiga, dígame una cosa. ¿Y usted ya mismo es su cumpleaños también? Pues nos faltan 7 días. Un poquito, el viernes, don Ramón. Este viernes. Nació un 6 usted. 5 de diciembre. Hoy día estamos 3, que es miércoles, ¿cierto? ¿No? 5 estamos días de celebrar. Por si acaso nos va a tomar un día antes demasiado alcohol para llegar tarde. Llegué puntual para celebrarle su 27º puntual aniversario. Como hoy, puntual. 27º aniversario. No va a llegar atrasadito. No va a llegar atrasadito, que hay que celebrar su cumpleaños con la fe y la esperanza de un nuevo Quijote para la patria. La hora Astrid. Don Ramón, 8 con 23 minutos de la mañana. ¿Qué más tenemos en las páginas de su periódico favorito de radio, de Expreso? Recortes o aumentos, las disputas por los recursos de las universidades. RC cuestiona un alza ficticia, dice esta bancada, por falta de ejecución. El rector alerta de un nuevo presupuesto que no cubre la nómina. ADN defiende el aumento en educación. Por otro lado, cruce de advertencias sobre el quinto puente entre autoridades. Luque desmienta a Guiñaga sobre pagos y también sobre el quinto puente, y la prefecta habla de reuniones. ¿Qué les parece? Ya lo habíamos analizado, ¿no? Creo que le damos corrida al tema. Siguiente tema, Astrid. El gobierno reformula la estrategia para impulsar empleo juvenil, señala esto en Economía, página 6, Diario Expreso. Tras el rechazo popular al contrato por horas, se delinean alternativas. Expertos coinciden en flexibilizar la contratación, pero hablan de activar otros mecanismos. El precio del huevo cae, el sector entra en crisis. Sobreproducción afecta a granjas, arrastran la pérdida en el tiempo del paro. Productores piden créditos con bajos intereses. 2 cosas sobre lo que escucho. Lo primero es, sí, claro, el pueblo rechazó en las urnas el trabajo por horas en el 24 y casi que lo hizo en el 25, porque se hablaba del trabajo por horas como parte de un proyecto constitucional que fue derrotado, y porque el gobierno pudo poner en papeleta el trabajo por horas sector turismo. Sí fue aprobado por la Corte, estaba todo listo, y ellos decidieron no ponerlo por miedo, porque pensaban que iban a perder, y si perdieron en lo que pensaban que iban a ganar, iban a perder en eso. Yo creo que hay que ir más allá del gobierno. La gente que cree que el trabajo por horas puede ser algo positivo por el país tiene que empezar a hacer conciencia de que el votante por algo lo rechace. No es porque por 10 años nos inculcaron el socialismo, es porque este es un país donde hay mucha desconfianza, donde hay poca formalidad, donde todo empleador tiene una mala experiencia con un empleado, todo empleado con un empleador, todo cliente con un proveedor,
Cosa que pasa en todo el mundo, pero acá no hay un sistema de justicia que nos ayude a dirimir las cosas de manera bonita. Entonces, yo creo que es un trabajo de la empresa privada, fuera de época electoral, empezar a generar la confianza y mostrar las posibles bondades de una alternativa en el sistema laboral y no esperar a que venga un presidente con popularidad y sonriente a finalmente convencer a la gente. Pero eso cuesta plata y es lo único que les cuesta poner a ciertos empresarios interesados. Discrepo, compañero, con tu opinión en este punto. O sea, realmente, para mí, siento que el rechazo del trabajo por horas es un tema cultural que es importante resolver. En un país como Ecuador, donde solo 3 de cada 10 tienen empleo formal, el trabajo por horas ni siquiera debería discutirse. O sea, ¿cómo podemos negar el acceso a muchas más personas que puedan tener esta formalidad? Y entiendo yo que hay un problema, para mí, cultural, que también viene de parte también de los empleadores, en este caso los empresarios como tal, pero sobre todo es un discurso que tenemos muy marcado. ¿Cómo vamos a querer impulsar el empleo juvenil, por ejemplo, en concordancia con lo que dice el diario, si ni siquiera podemos, en general, hacer crecer el empleo? Llevamos más de una década fluctuando entre 31 y 38% y no pasa del 40% de empleo formal. Algo está pasando, necesitan realmente reformas. Ahí hay también una visión errónea, Jorge. Hay un empleo informal que no quiere afiliarse. Y le pongo el ejemplo. ¿Cuántos taxistas hay en el planeta? En el Ecuador. Una gruesa, fácil, 200, 300 mil personas que son taxistas. Y no se afilian. Y son independientes y no usan ese sistema. Es decir, si la gente tuviera la obligación de afiliarse personalmente cuando tiene una labor, como tuvimos en su momento el SWAT, que por una mala administración terminó derrotándose, que era la obligación de que todos tengamos un SWAT. Claro, el seguro. Todo taxista, así como tiene licencia, tiene que tener su seguro de vida, para que no se arme una tragedia. Ahí ya usted va aumentando el universo del tema. No es necesariamente el trabajo por hora el que resuelva, porque de hecho usted puede contratar media jornada, es decir, 20 horas de trabajo al mes, y usted tiene esa posibilidad de contratación en el sector del turismo, solo que las tiene que repartir. Si las sabe repartir no hay problema, 20 horas a la semana, usted termina repartiéndolas y puede lograr algo. Es decir, también hay una consideración que siempre Valero, el ingeniero Valero siempre me decía, ¿no? ¿Cuántas horas gasta un empleado en ir al trabajo? 1 hora, media hora, 3/4 de hora. Eso es parte de su vida. ¿Se la pagamos o no se la pagamos? En fin, happy birthday to you. Vea, en este día. Felicidades, felicidades. Que tengas dicha toda la vida. Póngame al quinceañero ahí. ¿Cuántos años cumple el quinceañero hoy día? ¿Ah? Yo, 59. O sea que el próximo año la ya fiesta... a empezar a preparar la fiesta de los 60. Es así, ahí Febres Cordero dice que pone dos habas de whisky, Jorge Chuya las colas, ¿ah? Astrid que pone la presencia y el que habla, ¿qué le pongo? El hielo, listo. O le llevo humitas de la garza roja, ¿qué prefiere? Usted se lo ve a Febres Cordero lanzando 2 chancletas. Yo, por usted sí hace cualquier cosa, bueno. ¿no? Por su maestro sí hace definitivamente, sí se lanza 2 chancletas de whisky. Hay un buen whisky ahí, $10 la botella, fantástica. Pero él no chupa eso de ahí. Una vez le dije, lo invité a tomar un whisky Maravita y me dijo, esto no es whisky. Me acuerdo, yo ahí estuve. Es muy duro el paladar del abogado Vara. Este es el que no hay. Claro, como buen congresista que ha aprobado en sus años de gloria. Feliz día, hermano. Yo he probado Granduval Rosé a las 12 del día caliente en vaso de plástico. O sea, tiene experiencia. Bueno, un análisis económico en el día de su cumpleaños, 3 de diciembre. Sí, 3 de diciembre. Cuéntenos. ¿Qué ve en la política criolla? ¿Cómo ve al presidente viajero? En primer lugar, al presidente quisiera verlo más, porque lo vemos poco. Parece que hace tránsito nomás entre sus viajes en este pobre país que queda prácticamente abandonado. Vemos que inclusive la vicepresidenta, que supuestamente había sido encargada del Ministerio de Salud, ha dicho que no hay tal. Un ministerio tan importante, en una situación tan crítica, negándose por temas políticos a no declararla en emergencia como la salud, en este momento está al garete.
no terminan de aclarar el tema de si existe o no una reducción presupuestaria para las universidades, pero aparentemente sí lo hay. Justifican aquello por la no ejecución del presupuesto, pero cuando se desglosa sí se nota que hay, cuando menos en algunos sectores, una disminución presupuestaria, lo cual es lamentable. El país, creo que en este preciso momento, como lo decíamos con usted el otro día, don Ramón, está al garete. No tenemos liderazgo. Parece que el batatazo del no, de los 4 no al presidente de la República, lo ha dejado afectado. Es muy posible. Yo me pregunto cuántas veces el presidente de la República habrá recibido un no en su vida, en sus 38 años de vida. Parece que no lo ha asimilado bien. No se notan los cambios que se esperaban luego de un punto de inflexión tan importante como ese. Y ver al país sumido en una situación tan caótica, tan difícil, no se soluciona definitivamente el tema de la seguridad. Tengo varios amigos que están extorsionados, vacunados, como ya se dice, y la sociedad se empieza a acostumbrar a ello. Imagínense usted que tengo un par de personas que me dicen que su vacunador es buena gente, que no lo presiona el día de pago y que lo ayuda en ciertos temas. Si así somos como sociedad, creo que va a ser muy difícil que logremos superar. Servicio completo, ¿no? Me vacunan Completo. y es buena persona. Bueno, ya entramos en el famoso, ¿cómo se llamaba? Síndrome de Estocolmo. De Estocolmo. Ya comencemos a tener los secuestrados una linda relación con quien nuestros secuestra, ¿no? En fin. Así es, exactamente. Como usted se acordará de esa vieja anécdota que dice que usted tenía un amigo en la función pública y siempre se quejaba, decía, caray, este fulano es una bestia, cuando se va no lo soporto, me demora los trámites, no gestiona, 2 días, tengo una bestia, otra vez tengo que hablar con esta bestia. Y un día se encuentra con su amigo y le dice, ¿no sabes que lo votaron a este hombre? Ah, por fin, celebremos, ¿no me decías que eras una bestia? Sí, pero era mi bestia. Eso somos como país. Mientras la situación nos convenga, no importa lo que ocurra. Era mi bestia, ¿no? Pero el secuestro es así. Es la sombra que te acompaña, ¿no? En la vida. Es tu sombra, nada más que tu sombra. Y ojalá que podamos recortar esa sombra. Feliz día. Gracias por compartir estos momentos contigo, lo queríamos compartir. Siempre, aquí te queremos, igualmente. Aquí los que te conocemos te queremos. Te esperamos el viernes como siempre. Un abrazo. Por supuesto, ahí estaré. Felicidades. La hora, Astrid. Don Ramón, ya 8:33 de la mañana. ¿Usted está escuchando? La mañana en RTP por la 96.5 en Guayas y Santa Elena. 98.7 en la provincia de El Oro. También nos pueden escuchar en www.rtp.es y no se olviden tampoco de nuestras redes sociales que nos pueden escuchar en Facebook y YouTube como RTP Ecuador. Que nos saluda Brian Loaiza desde la provincia del Oro. Dice que está expectante para que ya se restaure a plenitud la cobertura allá. Un saludo para toda su audiencia fiel. Adelante, un saludo cordial para ellos y para ellas, como se habla. Deserción necesaria. Desertar del ejército es menor pecado que desertar del propio deseo. Así que ejecuten su deseo este día. Pero háganlo con inteligencia y con suma sabiduría. Saber es saber esperar. Hasta el día de mañana, que volveré a estar con ustedes, mis compañeros. Continúan Jorge, César y Astrid en la mañana en RTP. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. 8:43 de la mañana. Bienvenidos todos quienes se nos unen en este momento. Gracias a quienes nos vienen acompañando desde temprano. Este es su programa, La Mañana en RTP, por la 96.5 en Guayas y Santa Elena. 98.7 en la provincia del Oro. Y en el Real Audio en www.rtp.es en todo el orbe. 21 días y unas escasas horas más
para la Navidad, nos dice el marcador que estaba hace poco. Compañero, ¿usted le gusta la en la Navidad pantalla. o es como un Grinch? A mí me encanta la No Navidad. lo ve que está de verde. No estoy de verde, usted es daltónica. Esto es kaki. Ah, no. Es verde. Caray. Esto- En cabina me dicen que no es verde. ¿Qué es esto, doctor Chuya? Es que se ve verde. por Verde acá. no es. Es un Si a verde usted así le opaco. gusta ver verde es otra cosa. A mí Oiga. también, por eso desayuno mucho tigrillo. Pero bueno, en todo caso, son las 8 horas con 44 minutos. Y hay que abarcar, creo, un poco más lo que hablábamos más temprano, y entrando a temas serios. El caso Malvinas. La tesis de básicamente el oficialismo, el gobierno, el Estado ecuatoriano manejado por ese gobierno y las Fuerzas Armadas que son parte de ese Estado es que finalmente estos 4 menores de edad fueron asesinados por una pandilla, una banda. Pero no es una tesis, César. A ver. No es una tesis porque eso no, estaba presentado como No, a ver, un alegato, y con no, pruebas ahí del lado sí. de la defensa. No, ahí Astrid, sí, no está probado. Ahí sí, sí está probado, César. A ver, si no ha estado en las dos audiencias, dos últimas audiencias telemáticas, estaría usted hablando de memoria y de lo que usted cree, afectando así lo que se ha dado durante este proceso. Y yo soy bastante imparcial en este caso. A ver, si usted Yo- me está diciendo que yo la que estuvo presente... pude escuchar y he estado presente, incluso con acceso por parte de la judicatura para poder ingresar, porque fue una audiencia en la cual se tuvo que pedir una credencial e ingresar. Yo le puedo decir, ahí hay dos, por de alguna forma decirlo, dos relatos. Uno de 5 cooperadores eficaces, militares de igual forma, que se han sometido a este régimen, y los otros 2 es que no. Los unos hablan de que sí hubo maltratos, hubo latigazos. Pero entonces déjeme recorrer... No, déjeme decirle. No, Porque no terminé de hablar lo que decía al principio. Astrid, pero es usted que no me es un interrumpió. relato, es que voy a refutar lo que está diciendo. No es un relato del oficialismo, no es un relato del gobierno, porque hay pruebas. Y yo creo que aquí se debe respetar a las personas que han formado parte de este proceso, ya sea con versiones que forma parte de los procesados, y con los testimonios de los testigos que han acudido bajo juramento a rendir. A ver, ok. su Permítame. testimonio. Es un relato Entonces, del gobierno porque hubo una campaña... pero Astrid, no puede decir que es un relato porque no, usted no ha escuchado. No, perdóneme. Usted sabe lo que existe. Perdóneme. Usted Es que sabe, estamos usted sabe hablando lo que de existe temas... como prueba real. Existe Estamos- un informe preliminar del 25 de diciembre. Si ¿Dónde no me se va- comenzó? Si no me va a dejar ¿Dónde se exponer comenzó? siquiera mi primera postura, no vamos a poder conversar, Astrid. Ok. Ya. Es un relato del gobierno porque desde que salió el caso a la luz, hubo una campaña en redes pagada. ¿Pagada por quién, señora periodista? Para decir César, que eran criminales, Eran tiempos para de decir que campaña fueron y quienes asesinados. primero salieron utilizando las familias y haciendo eco de un dolor que no debió haberse hecho de esa manera porque se trataba de 4 menores. Primero fue RC5. El presidente de la República salió a decir irresponsablemente que les iban a nombrar héroes nacionales. Si usted quiere mencionar solamente al RC5 y Mire, al impresentable de Patiño, no quiere mencionar al presidente de la República, usted está no me poniendo- parece que esté usted- siendo Usted efectiva. está poniendo politizando el caso. Lo que yo no quiero es Es que un caso político, lamentablemente. No, César, no puedes politizarlo. Porque el Y yo ministro lo de decía Defensa salió a amenazar en a la sus- autoridad en judicial. sus Es un compe- caso no, político. En sus competencias, el señor ministro puede hacer lo que quiera. No, en señora, sus no competencias, puede presionar a la justicia. En sus competencias. Pero dentro del caso, ya hablando de la justicia que usted también hace y menciona certeramente, yo le debo decir que no es un relato y no hay por qué un relato ¿Quién pagó de la campaña gobierno, en redes? ni tampoco se puede politizar el caso. Ya, ambos bandos o ambos relatos, por así decirlo, no voy a decir bandos, porque está mal dicho, ambos relatos que ayer yo pude escuchar y que culminó ya esta etapa de prueba, concluyen que los menores fueron dejados vivos. Un informe de un policía, de un mayor, que se activó o que fue convocado para esta investigación, un informe preliminar con fuentes humanas, señalan que los menores sí fueron encontrados vivos y que posteriormente fueron encontrados asesinados. Ahora, ¿qué dice también los hechos anteriores a este? 3 meses antes, 3 personas
habían sido encontradas en la misma zona de Taura de la misma manera. Bueno, pero no nos olvidemos también que uno de los Calcinadas. militares que fueron parte de ese operativo Si hay ha algo que declarado- acusarle a los militares, si no, hay algo no, que no. acusarle a los militares es que no actuaron de la manera correcta, entregando a los menores, a la DINAPEN, a las familias. Eso es lo mínimo, Astrid. Permítame, porque no he podido ni siquiera decir lo que quería decir al principio. Dígame. Aparte de que sí es un relato y me ratifico en eso, permítanme. No le puedo. Lo otro es mi opinión y usted tiene todo el derecho de discrepar conmigo. Yo sé que Pero va a decir ahorita lo que usted leyó en un titular. Dígalo, Yo no lo... Perdóneme, Astrid. dígalo. Estoy diciendo lo que sus colegas en la prensa han tenido en bien reportar, Ya. estando presentes en las mismas audiencias que usted decía. Es primero, que estos cooperadores, a través de 2 reconstrucciones de los hechos y las otras instancias del caso... Pidieron disculpas. No, señora, han salido a decir primero que uno de los oficiales les dijo a estos chicos, aquí van a morir. Este es el lugar donde van a morir. Primero, no es la prueba definitiva. Este sigue siendo un caso. Hay que operar sobre la presunción de la inocencia. Pero si vamos a hablar de un informe policial, hablemos pues de las pruebas que van del lado de la fiscalía. Que Pero declaran... son los cooperadores eficaces, pues, de lo de la fiscalía, lo que yo le estoy diciendo. Pero permítame, a mí, Quienes han a mí me declarado parece que han necesario... dejado en claro que los menores fueron dejados, abandonados en un árbol o en el tronco de un árbol en la zona de Taura con vida. Son los cooperadores de la fiscalía. Sí, y los cooperadores de la fiscalía, uno de ellos, aparte de que dijeron, primero, que les dispararon al lado de la cabeza, que los reventaron a golpes en el piso, que dijeron que uno de ellos que uno de los oficiales Mire, les en un juicio- anunció que iban a morir escúcheme, ahí. en un Eso no juicio- nos da pie a no, una no, preocupación no, o sospecha razonable. No. ¿Por qué? Porque dentro de esos alegatos, y mal que lo extienda de esta manera, ambos relatos dicen, por el lado de quienes están como cooperadores eficaces, señalan que hubo una coordinación o encubrimiento de los hechos para que no se vea que habían sido maltratados los chicos. Y que nunca quisieron llevarlos a la policía. Pero por el otro Nunca quisieron. por el otro lado, ¿usted sabe quiénes son los abogados de los cooperadores eficaces? Por el otro lado se revela que los abogados de los cooperadores eficaces son quienes asesoraron a Mayra Salazar para que creen una historia y un relato en el cual ellos asuman una culpabilidad y mantengan una rebaja usted en los está hechos. atacando a los Aparte, abogados por defender a sus clientes. No criminalizo el tema, solamente le por pongo... patrocinar a las personas que buscan su servicio profesional. No criminalizo yo a los abogados, ni tampoco al ejercicio como tal. Lo que le estoy diciendo es que tiene que ver en perspectiva el contexto con todo. Entonces, hay acusaciones de ambos lados y para mí no se puede politizar un tema tan delicado como esto y poner que el gobierno está pagando una campaña para que no se inculpe o no se venga y se eche la culpa a los militares. No me parece responsable, César. No me parece responsable. Ahora sí, querida nuestra audiencia, tenemos 8 que darle horas, paso, sí, 8 horas 52 minutos. 52 minutos, tenemos que darle paso a nuestra invitada en este segmento. Ella es María de los Ángeles Rodríguez, gerente de Bienestar Politécnico del SPOL. Con ella vamos a tratar el tema de cómo ayudar a la ciudadanía, o cómo ayuda, mejor dicho, a la ciudadanía la actividad física y bienestar mental en la salud. Muy buenos días, María de los Ángeles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Por favor, empecemos por la pregunta que nos trae en esta conversación. ¿Qué beneficios le puede traer a nosotros, a la ciudadanía en general, el poder cuidarse tanto en la mente y en el cuerpo? ¿Y cómo podemos hacerlo? Creo yo que esa es la pregunta más importante. Bueno, con los datos actuales sabemos que la actividad física y el bienestar mental son los pilares fundamentales para la salud integral. Esto es la salud física y la salud emocional. Realizar movimientos de manera regular, mover nuestro cuerpo, nos permite reducir el estrés, mejora nuestro estado de ánimo y fortalece también nuestro sistema cardiovascular. De esta forma nos permite contribuir a la prevención de enfermedades crónicas. Y bueno, desde SPOL nosotros vimos esta necesidad de ampliar este espacio no solo para nuestra comunidad politécnica. Y es así como nació Más SPOL en febrero de este año. Y queremos invitar a toda la ciudadanía, no solamente a la comunidad politécnica. Nosotros abrimos nuestro campus el primer domingo de cada mes. Y en este mes, en el mes de diciembre, este 7 de diciembre, se va a desarrollar el Más SPOL, que justamente nació con esta visión
de movimiento, de crear comunidad, y se realizará desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con una visión especial por el tema de Navidad. Así que los invitamos todos a disfrutar de este momento en familia y en comunidad. Muy bien, creo que es un ámbito muy, muy importante. Y en la actualidad también, por ejemplo, hay muchos ciertos dispositivos tecnológicos que, por ejemplo, nos permiten también hasta nosotros tener un acercamiento mucho más cercano, valga la redundancia ahí, perdón, pero sobre todo de cómo nos estamos comportando con nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos, o muchos utilizan lo que tiene relojes inteligentes, Apple Watch, Galaxy Watch, lo que sea, pero justamente para tratar de monitorear un poco cómo están y cómo se encuentran ellos en la actividad física o en general. ¿Qué tan importante o qué otro tipo de técnicas podríamos nosotros como ciudadanos utilizar, muy aparte de estos espacios como usted nos menciona, pero justamente para tratar de buscar un mejor cuidado de nuestro cuerpo, tanto en lo físico como en lo mental? Bueno, efectivamente estas son herramientas adicionales que nos permiten controlar, por ejemplo, cuántos pasos damos diarios, cómo está nuestra frecuencia cardíaca, para los deportistas el tema del VO2 máximo, pero realmente lo que buscamos nosotros con este espacio desde SPOL es conectarnos en familia, conectarnos en comunidad, y me gustaría tal vez describir un poco las actividades que vamos a tener este fin de semana, este domingo, dirigido realmente pues a toda la familia, desde los más pequeños hasta los abuelos. Entonces los invitamos a estas actividades que son kayak. Nosotros dentro de la SPOL tenemos un bello lago y tenemos los kayaks para que puedan participar de ello. También tenemos yoga, bailoterapia, picnic al aire libre, y para los más pequeñitos tenemos caritas pintadas, teatro de marionetas y un show navideño. Entonces, estos espacios muy importantes porque a veces nos desconectamos como familia y justamente es lo que nosotros buscamos. No solamente abarcar a la comunidad politécnica, hemos abierto nuestro campus a toda la ciudadanía de tal forma de que sea un lindo momento de compartir en familia, de compartir en comunidad. María Los Ángeles, en este sentido, ¿bajo qué horarios? Vamos a abrir nuestro campus desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Muy bien, entonces la invitación queda extendida para todos nosotros y también para nuestra audiencia. Le agradecemos muchísimo su tiempo, hombre. No sin antes, eso sí, porque me ha pasado, María Los Ángeles, la puerta de acceso, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de entrar al campus SPOL para ir al evento? Porque a veces eso puede ser un poco confuso para la gente. Es la garita principal, no la que está por la perimetral, sino la que sube por Seibos. Esa es la que está abierta. Perfecto, así que ya saben, no hay excusa, no se lo pueden perder. Listo, muchísimas gracias. Gracias a usted, Gracias 8:57 minutos de la mañana. Estuvimos con María Los Ángeles Rodríguez, gerente de Bienestar Politécnico de la SPOL. Oigan, y la verdad que a todo esto, ¿no? Hablando de las universidades, y a lo que tocaba el abogado Varas, de lo que yo he podido ver, es el problema de todos los años, este debate sobre si se ha reducido o se ha aumentado el presupuesto. Se subejecuta, es decir, se empieza con una proforma, se aprueba como presupuesto, se va cambiando la codificación, tienes un límite de cuánto puedes subir o bajar, generalmente baja. Encima de eso, no se devenga todo, ahí está la subejecución real, ¿no? Que tú deberías gastar 100 millones, pero solamente te certifica el ministerio para que gastes 60. Para el colmo, de los 60 que facturas, solamente pagas a veces 50 y empiezan a haber atrasos. Y el gobierno el año siguiente dice, bueno, realmente se terminó el año con un codificado del 31 de diciembre y devengado de 60 millones. Entonces este año presupuestamos 70 millones, hemos subido 10. Estás comparando peras con manzanas, ¿ya? Estás comparando lo que tú dijiste al final realmente que ibas a hacer con lo que con lo que dices al principio del siguiente año, cuando deberías comparar principio con principio, porque sabes que vas a continuar subejecutando. Por otro lado, yo sé que hay gente que dirá, es que estamos sincerando la cosa. Pues un sinceramiento creo que podría ser un poquito más detallado. Un sinceramiento creo que podría decirnos de frente que el presupuesto general del Estado está operando en un déficit cada vez mayor, que estamos pagando deuda con deuda, que la plata no alcanza.
Yo creo que ese es el problema de fondo, Jorge, Astrid, que no queremos enfrentar las cosas en su dimensión entera, que la plata no nos está alcanzando. Y eso es un grave problema y es una realidad que enfrentamos. El Ecuador está o es un estado quebrado y a eso hay que tratar de asumirlo como tal. Yo sé que siempre hay que exigirle más a los servicios y todo. A mí me gustaría sobre todo ver servicios de calidad eficientes. Yo creo que se puede hacer cosas eficientes con los presupuestos que tenemos, pero la realidad de hoy es que Ecuador es un estado quebrado y no puede seguirse endeudándose cada vez que puede, porque muchos de los pagos que se suelen hacer, no solamente para servicios, sino también pago de deuda, se lo hace con más deuda. Solo es prorrogar aquello que aquello que tiene una consecuencia negativa y que vamos a terminar pagando en algún momento. Y hay que enfrentar esa realidad. Sé que es complicado primero de asumir, segundo complicado comunicar, porque las personas tampoco quieren escuchar que no tienes dinero, pero es una realidad que existe. Pero y te en base dirán, a eso Jorge, hay que saber manejar. bueno, si tenemos que ahorrar, ahorremos en todo menos en educación y en salud. Y la verdad que un argumento, o más bien, una posición bastante sencilla, pero yo creo que bastante meritoria también. Y es lo que creo que repetimos todos, que la salud y la educación es primero. Yo creo que ahí el problema es que no dimensionamos que las otras cosas terminan siendo lo mismo. Servicios sociales, casas de acogida, eso también es bienestar. Va relacionado a la salud. Proteges a los niños que, alejándolos del trauma, van a ser educados. O proteges a las madres y padres que van a poder educar a los niños. Sistema de justicia, el sistema penitenciario, es también otra vez la integridad personal, la integridad de familias. O sea, todo lo que hace el Estado es importante, solamente que a veces se lo hace mal. A veces hay ineficiencias, corrupción, partidas de más, pero en teoría las cosas que abarca el Estado en este momento son necesarias. Podrá decirnos Jorge también, y no estaré en desacuerdo, que hay algunas cosas que lo podría hacer el sector privado, incluso compartiendo ese error con lo público, pero al fin y al cabo hay que hacerlas. Hay que hacerlos y el problema es qué tanto seguimos postergando aquellas acciones que son importantes. Y en algún momento, a ver, yo tampoco quiero, por ejemplo, ponerme extremo del otro lado, de decir que Ecuador tiene que quedar completamente en cero de deuda. Creo que se puede, no sé cuál sería, pero creo que existe un monto que se puede, entre comillas, controlar o manejar para los futuros gobiernos, futuras generaciones y demás. La base cero sería muy dura. Es muy dura, por eso tampoco creo que eso es una realidad, pero sí hay que considerar que tenemos una deuda muy alta, tenemos que bajar eso, mientras también tenemos que poner las cosas en orden en el presente. Ambas cosas son importantes, impopulares, pero necesarias. Yo creo que no vamos a poder aplicar el Schwarzenegger en este país, pero vamos a quedar anulados si no hacemos algo. Y ustedes saben que no soy libertario tampoco, pero bueno. 9:02 de la mañana, nos toca ir a un breve corte comercial, pero ya regresamos con más aquí en la mañana en RTP. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ay. Qué lentas son las mañanas de diciembre. A veces un poquito frías para los estándares guayaquileños. Luego dan paso a un calor terrible, a un sol canicular. Dicen los pronósticos, que no sé si hay que creerles, son peores que las encuestas electorales. Dicen los pronósticos que van a ser días calurosos, estos los primeros de diciembre, acá en el Ecuador, mientras que en el noreste de los Estados Unidos se van a congelar esta temporada y a lo mejor tendrán una blanca Navidad. Bueno, ya lo veremos. 9:12 de la mañana y nos toca darle la bienvenida al invitado de este último segmento del programa de hoy. Él es José Abel de Fina,
doctor en finanzas, y con él hablaremos sobre el riesgo país, que a pesar de todo se mantiene a la baja, y las proyecciones de crecimiento para el 2026, entre otras cosas, otros números y otros incidentes que valdrá mencionar en la entrevista para hablar de economía. Bienvenido, estimado José Abel, a la mañana en RTP. Buenos días, César. Gracias por la invitación y buenos días a toda su estimada audiencia. Muchísimas gracias. Y quisiera empezar no con un número, sino con un evento. Se supo ayer de la renuncia del gerente del Banco Central, ¿no?, el señor Avellán. Y como alguien que estudia la situación económica y por ende a sus actores, quisiera saber un poco qué le merece esto. He escuchado que ha recibido el doctor Avellán una buena oferta del Bank of International Settlements, y como le quedaban solamente 2 añitos de su periodo, dijo, me voy, y que no hay nada más que leer de fondo en esa decisión. Bueno, la decisión de renunciar o dejar el cargo del gerente del Banco Central creo que debe ponerse en el contexto de lo que está viviendo el país en la actualidad, que es un proceso de recuperación económica durante el año 2025, que esperamos que continúe en el año 2026. Y bueno, siempre será útil la renovación, siempre y cuando pues se mantengan las políticas, se mantenga la buena gestión que ha venido realizando el Banco Central en estos últimos años. Y bueno, le deseamos lo mejor al señor Avellán. Esperemos que el nuevo gerente del Banco Central, pues obviamente nos permita tener esas cifras económicas, esa información económica que necesita el país para saber cómo va la marcha de la economía, y por ende poder tener la información necesaria para hacer el análisis que se requiere a nivel del gobierno, a nivel de la población, y tomar decisiones que nos lleven a seguir bajando ese riesgo país que bien señalaba usted, César, sigue disminuyendo, pero no disminuye a los niveles que necesitamos que disminuya para poder ser un país invertible, como lo es Chile, como lo es Perú. Necesitamos que ese riesgo país baje a los 100 puntos, a los 200 puntos, que nunca ha alcanzado. Quedémonos en eso. Quedémonos en eso, estimado José Velo. Regresemos a eso porque siempre lo pregunto, porque es importante que la gente lo vaya entendiendo cada vez más. ¿En qué nos afecta el riesgo país? Claro, yo diría abarata el costo del dinero, pero para mucha gente eso es hablarles en griego. ¿Cómo nos ayuda a que el riesgo país baje? Claro, hagamos de cuenta, César, que el dinero le cuesta al gobierno de los Estados Unidos, dependiendo del plazo al que sea, pero porque es diferente, pero digamos, le cuesta un 4% aproximadamente. Cuando el Ecuador tiene un riesgo país de 600 puntos, que es a lo que se refiere las cifras del Banco Central, entonces pues significa que el dinero le cuesta al Ecuador un 6% más. Entonces un dinero que cuesta 4% para el gobierno de Estados Unidos le cuesta al Ecuador un 10% más. Y claro, perdón, un 10%, no un 6% más. Entonces claro, para el sistema financiero nacional, también ese es un parámetro de cuánto le cuesta el dinero en el exterior, y cuando el sistema financiero quiere traer dinero al país, pues obviamente se encuentra que ese dinero puede resultar más caro cuando el riesgo país sube. ¿Cuál es el origen de ese riesgo país? No significa que el país es más riesgoso, sino que el Estado ecuatoriano es más riesgoso, pero el Estado ecuatoriano es, como quien dice, el parámetro en el cual se basa el resto de los inversionistas internacionales para prestarle dinero a nuestro sistema financiero, para venir a ponerle un costo del dinero a las inversiones que hacen los inversionistas internacionales en el Ecuador, y por tanto, mientras más baje el riesgo país, pues más barato será traer dinero, y más barato será invertirlo, y más barato será desarrollar la economía del país. Doctor Delfina, en ese caso hay un tema bastante controversial que ha ocurrido en los últimos días, que tiene que ver justamente con el tema del presupuesto general, o la proforma para el presupuesto general del Estado para el 2026. Se ha hablado mucho, solo para citar un caso en concreto, el tema de la educación superior. Algunos dicen que ha aumentado, otros que ha disminuido, pero sí me gustaría saber su óptica general sobre esa proforma. ¿Cómo la ve?
¿Qué aspectos positivos, qué aspectos negativos tiene? ¿Qué nos puede llevar a qué conclusiones nos puede llevar eso para el 2026 como país? Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, lo que tiene que hacer el presupuesto del Estado es que actualmente el Ecuador se ha metido en un endeudamiento salvaje, brutal, que le lleva a tener que pagar alrededor de 12.800 millones de dólares entre principal, entre intereses, entre deuda interna, pero son 3.000 millones de dólares más que el año pasado, y esa curva de pagos no disminuye hasta dentro de 4 o 5 años. Recién ahí disminuye, no significa que ya no vamos a tener que pagar, que ya se acabó la deuda, sino que baja un poquito. Y ese problema significa que entonces gran parte de del presupuesto, alrededor de más de un 30% del presupuesto, va dirigido a ese pago de la deuda. La deuda inclusive se va a incrementar este año, porque este año el Ecuador, para poder cubrir esa deuda, lo que hace es patear para adelante lo que debe, y entonces pagamos, pero pedimos más prestado. ¿Cuánto vamos a pedir prestado, Jorge? Vamos a pedir alrededor de 15.000 millones de dólares, que son 4.000 millones de dólares más de lo que pedimos el año anterior. Entonces seguimos haciendo cada vez más grande esa bola del endeudamiento, y nos falta, Jorge, lo que nos falta es que ese endeudamiento sea de buena naturaleza. ¿Qué significa un endeudamiento de buena naturaleza? O un buen endeudamiento, aquel que usted, cuando va al banco, ¿verdad?, pide prestado, el banco le presta y usted hace un negocio que le permite prestar al banco y sacar a su familia adelante. Eso es lo que no está descubriendo el Ecuador, porque si que seguimos creciendo a tasas del 2%, si no existe inversión para crecer en la economía, si no existe inversión por parte del Estado, entonces pues lo que vamos a tener es que va a ser cada vez más difícil cubrir esa deuda. Como decía un secretario del Tesoro de los Estados Unidos, lo que necesita el país es ahogar la deuda en crecimiento, y para lograr eso necesitamos crecer no a tasas del 2% anual como venimos creciendo, sino a tasas del 5 o 6% anual, para poder hacer esa deuda cada vez más chiquita y la economía del país cada vez más grande en relación a la deuda. Justamente en eso quiero tratar de profundizar un poco. Le iba a preguntar cómo hacemos entonces con el tema de la deuda, porque a día de hoy Ecuador es un estado quebrado, se nos exige mucho, pero también hay que tener en cuenta cuál es el contexto financiero que tiene el país, y usted mencionó cómo incluso el tema de deuda está creciendo ya para este año, y le quería preguntar cómo podemos controlar al final del día. Yo sé que no hay una solución mágica, también sé que no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, seguramente tomen años, pero aparte de lo que usted menciona de ahogar la deuda con el tema de crecimiento, ¿qué otras aristas deberían considerarse en ese aspecto para tratar de saldar? A ver, Jorge, claro, el tema es primero diferenciar que una cosa es la economía del Estado ecuatoriano y otra cosa es la economía del Ecuador. Usted puede tener un Estado al cual le va extraordinariamente bien, como aquellos reyes del siglo XVI, XVII, que les iba extraordinariamente bien mientras la gente se moría de hambre, y eso no es lo que queremos. Queremos, si al país le va bien, al Estado le va bien. Entonces la forma de salir de esto primero es plantear una renegociación de la deuda. No significa no pagar la deuda, pero un refinanciamiento de la deuda. Pero obviamente, Jorge, cuando usted va donde el banco, usted tiene que ir con un proyecto de país bajo el brazo, tiene que ir con un proyecto de inversión bajo el brazo. Y lo que le está faltando, obviamente, actualmente al Ecuador, es poner en orden esos muchos proyectos que tiene, es ponerle número a esa casa, saber cuánto es lo que podemos crecer, saber que tenemos que invertir como país alrededor de 4.000 millones de dólares por año para poder duplicar las exportaciones en los próximos 5 años. Y si duplicamos las exportaciones, Jorge, van a ingresar más dólares al país, y por lo tanto el Estado va a poder entonces tener una mejor economía y cumplir mejor con sus obligaciones. Entonces, el camino es muy de sentido común. El camino es, necesitamos esos 4.000 millones de dólares. Lamentablemente, el Estado ecuatoriano no tiene esos 4.000 millones de dólares, pero sí hay ese dinero en el sistema financiero. Muchos ponemos la esperanza, muchas personas ponen la esperanza en la inversión extranjera. Los primeros que tenemos que invertir en el Ecuador con proyectos que atraigan la inversión extranjera somos los ecuatorianos, y es el sistema financiero. Pero lamentablemente, dice el sistema financiero con mucha razón,
que no existen suficientes empresas en el país, que no existen suficientes proyectos de inversión en el país para prestarle dinero. Entonces, ¿qué pasa? Nos están faltando los proyectos que sean bien gobernados, proyectos que por cada dólar que invierte el Estado, por cada dólar que invierte el sistema financiero, traiga dólares también de inversionistas extranjeros, y de esa manera podamos sacar al país adelante, pero ya es hora de que empecemos a actuar con un proyecto de país y tener proyectos específicos de inversión que nos permitan tener ese crecimiento y que no sea solamente pues un esperar a que llegue la tabla de salvación de la inversión extranjera. 9:22 en las proyecciones de crecimiento de la proforma aprobada ya como presupuesto. Se habla de un crecimiento real del 1,8%, una disminución frente a este año, un año donde algunos economistas aducen que lo que realmente ha pasado es que nos hemos recuperado en algo de la caída del año pasado, que fue provocada por los apagones principalmente. No es un panorama demasiado alentador. ¿Usted cree que hay la oportunidad de mejorar eso, de superar el pronóstico que nos hace el propio gobierno? A ver, en el programa de gobierno del presidente Noboa, en la propuesta con la cual fue electo presidente, se reconoce que el Ecuador, como va, no puede crecer a tasas de más del 2%. Para poder crecer a tasas de más del 2%, la complejidad económica del país tiene que aumentar. ¿Qué significa la complejidad económica? Que haya mayor valor agregado. Y el camino a incrementar esa complejidad económica y poder crecer a tasas mayores del 2%, a tasas del 5 o 6%, que el Ecuador ya lo consiguió, César. Entre el año 2001 y 2006, 2007, el Ecuador crecía a esos niveles. El Ecuador perdió la ruta, perdió la forma de crecer a esos niveles, y entonces lo que tenemos actualmente es que si no existe una fuerte inversión en el incremento de productividad, en el incremento del valor agregado que añade el país, entonces no vamos a poder crecer a tasas mayores. Eso lo reconoce de entrada el plan de gobierno del presidente Noboa, porque con las capacidades empresariales que tenemos en la actualidad no se puede crecer más de eso. Y ahí está entonces esa expectativa de la que bien habla usted, del 1,8% anual, que es la expectativa de los organismos internacionales. Es como que el Ecuador no tiene la energía, la gasolina necesaria para poder crecer en una cantidad mayor, en un porcentaje mayor. O esperamos la inversión extranjera para poder crecer así, o como decía, comenzamos a tener los proyectos de inversión propios ecuatorianos, así como lo hizo el Perú en el norte de Perú, y hoy por hoy sobrepasa Chile en las exportaciones de uva y otros productos. Asimismo, el Ecuador necesita proyectos claves, emblemáticos, que le permitan tener un crecimiento de ese nivel y, como digo, pensar en duplicar las exportaciones en los próximos 5 años. También me gustaría comentarle y saber su opinión, doctor, sobre algo que está sonando bastante en medios, tanto digitales como impresos, que es el tema de las reformas laborales. Se menciona mucho, por ejemplo, que para el próximo año, ya que no pudieron con el trabajo por horas, quieren hacer una especie de división del trabajo, de las horas de trabajo del contrato actual, ¿no? De las 8 horas diarias, tratar de mover 4 a la mañana, 4 de la noche. Bueno, eso es un poco la propuesta de lo que se está hablando. También en materia laboral, justamente ahora estamos en las rondas de negociaciones con los diversos gremios y representantes del Ejecutivo para ver el tema del aumento salario básico unificado o no. Pero sí quisiera preguntarle su perspectiva, ¿por qué seguimos estancados en el empleo formal? ¿Qué hace falta para poder aumentar esas cifras? Hace falta dos cosas. Uno, hace falta crecimiento, y dos, hace falta un incremento, que ese crecimiento venga operado por el incremento de productividad de los trabajadores ecuatorianos. Ese incremento de productividad se logra con mejor tecnología y se logra con mayor educación. Y entonces, para lograr eso, Jorge, necesitamos que haya esos proyectos de los que estoy hablando, porque eso es lo que ordena las relaciones de producción. Ahora, el trabajo por horas es espectacular, es sensacional cuando un país está creciendo. Cuando un país no está creciendo, cuando un país está yendo para atrás, el peligro del trabajo por horas es que corre el riesgo, y ahí viene quizás con alguna justicia el que la población no lo quiera, es precisamente porque corre el riesgo de una pauperización, una pérdida de la estabilidad laboral.
Entonces, ¿qué necesitamos para que ese trabajo por hora sea posible o ese trabajo por hora realmente contribuya al crecimiento? Necesitamos que haya una organización de ese crecimiento y no que primero venga el trabajo por horas y a ver qué sucede. No va a suceder porque actualmente las energías que tiene el país, las capacidades productivas que tiene el país, en la mayoría de los casos no le permite crecer a tasas del 2%, más mayores del 2% anual. El otro tema es cuál es el proyecto que tiene el Ministerio de la Producción, cuál es el proyecto que tiene el país para las pequeñas y medianas empresas. El país cada vez se convierte, y el desarrollo de las exportaciones, el incremento de las exportaciones, Jorge, viene dado sobre todo por grandes empresas. Actualmente, 4 empresas exportan el 80% del camarón ecuatoriano. Nos encontramos con que hay una concentración. Nada malo con que las empresas grandes les vaya bien. Lo que pasa es que si no existen pequeñas y medianas empresas, no existe la oportunidad entonces de crear más empleo y no existe la oportunidad también de que esas pequeñas y medianas empresas luego se conviertan en grandes empresas y en mayores motores del desarrollo. Entonces tenemos que comenzar a plantearnos cuál es el proyecto para las pequeñas y medianas empresas para que ese crecimiento, como decía un premio Nobel de Economía, no sea un crecimiento extractivo, sino que sea un crecimiento inclusivo que permita que los empresarios pequeños y medianos puedan tener un espacio en esta economía y que los trabajadores puedan también tener un espacio en esta economía. Fíjese, el cambio tecnológico que tiene el mundo impone que cada vez sea más difícil conseguir crecer el empleo. ¿Por qué? Porque cada vez aumenta la productividad o no es necesaria la participación de los seres humanos en la producción. Y entonces lo que va a ocurrir, como está ocurriendo en Estados Unidos, es un descenso del empleo. Si nosotros no encontramos la forma de integrar a los ecuatorianos, no solamente en los trabajos para las exportaciones, sino también en trabajos para servicios. En trabajo por hacer en el tema de salud. En el tema de salud hay todo un trabajo por hacer. Hay muchísimos médicos que no logran tener la asistencia de salud o el trabajo en salud necesario. Y eso es un trabajo que hay que desarrollar, que hay que crecer y hay que desarrollar esos empleos. 9 horas con 29 minutos, José Abel. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, siempre nos pasa esto, es triste cuando llegamos a los últimos minutos del programa. Quiere decir que se pasa el tiempo rápido entonces. Así es. Igual me quedo pensando por lo que nos dice, así es. Me quedo pensando algunas cosas, a lo mejor también poder integrarnos a la exportación de servicios por vía digital, no solamente de productos, trabajadores ecuatorianos en el mundo tecnológico que operen para empresas extranjeras, que a lo mejor puedan domiciliarse con el fin de contratar en el Ecuador y tener trabajadores remotos. Es una cosa que he estado pensando hace tiempo, ¿no? Pero así es, César. Para lograr eso, usted necesita que el sistema educativo tenga dos cosas: que los jóvenes, todos los jóvenes ecuatorianos sepan hablar inglés y que todos los jóvenes ecuatorianos sean buenos en matemáticas y en ciencias exactas. Que todos tengan el nivel adecuado para poder vender ese servicio en el exterior. Pero si no se habla inglés, no llegamos a ninguna parte. Así es, y la versatilidad, ¿no? Porque si les enseñas simplemente a programar, quedan obsoletos en 6 meses. Si les enseñas a adaptarse a los cambios en la programación, a entrenar a los modelos de lenguaje, cosas así, no puedes predecir el futuro, pero si les das las bases, las herramientas para que vayan cambiando como cambia el mundo, entonces los estás preparando para el futuro. Muchas gracias nuevamente, José Abel. Muchas gracias también, Jorge, y a ustedes, querida audiencia, porque estamos puntualitos, las 9:31, terminando con las justas, y nos toca decir adiós. Que tengan un gran día a toda nuestra audiencia y también para ti, querido compañero. Gracias, que venga maestro. este cumpleaños fuerte. Eso es. Valeria se quedó sin dinero en cuestión de horas. Un correo falso que parecía de su banco decía: tu cuenta ha sido bloqueada. Valeria hizo clic, ingresó sus datos y en la noche comenzaron las compras y débitos. Le vaciaron la cuenta. Esto es phishing, un correo falso que termina en robo. Nunca ingreses tus datos desde enlaces externos a tu banco. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico. Hasta aquí, la mañana en RTP. Esta es la mañana. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra.